Mi nombre es Noelia. Mi familia está formada por mi hija Laura, mi hijo Diego y yo, ya que estoy separada de mi marido y hacía poco tiempo que vivíamos solos, unos 8 meses aproximadamente, puesto que yo había conseguido trabajo. Entonces pude mudarme con mis hijos. Como no estaba lejos de la casa de mis padres, durante el día mis hijos se quedaban ahí o venía mi hermana a cuidarlos. Cuando llegaron las vacaciones, los chicos se repartían el día entre nuestra casa, la de mi mamá. Una noche en la que ellos se quedaron a dormir en casa de mi mamá, yo me encontraba sola mirando televisión y me llamó la atención un ruido que venía desde la galería del fondo. Me levanté para ver y creí ver algo que fue como una sombra. En realidad me pareció ver a una persona, pero era una sombra. Entonces prendí la luz. Seguí haciendo las cosas que estaba haciendo allí en la cocina y me fui a acostar de nuevo. Al rato, a los minutos, escucho como si alguien se hubiera tropezado con una silla de la cocina, y aquel sonido es muy particular porque las sillas tienen las patas de hierro. No quise moverme de la cama y desde allí comencé a escuchar como si alguien hiciera rebotar bolillas en el piso. Me levanté sin hacer ruido y me acerqué a la puerta que estaba entreabierta y miré para la cocina, pero no lograba ver nada, hasta que en un momento vi una bolilla correr por el piso y una sombra que se proyectaba en la pared, como si una persona estuviera allí en cuclillas. Cerré la puerta y la trabé. Me fui directo a la cama, me metí en la cama y me quedé allí por un rato asustada, con la tele encendida, rogando que no sucediera nada. Yo prestaba mucha, pero mucha atención a los ruidos. Y en un momento fue como si no hubiera pasado nada, es decir, un silencio total. Y comenzó a darme sueño hasta que, bueno, me quedé dormida en ese momento. Al día siguiente, como era sábado y tenía descanso, me fui a casa de mi madre y volví aproximadamente a las 7 de la tarde. Me puse a lavar algunas cosas mientras mis hijos miraban televisión. Y en un momento llamo a mi hija y le pido que tienda su equipo de gimnasia en la soga, que recién me había sacado del lavarropas. Escucho un grito de pánico. La veo entrar corriendo desde el fondo. Voy detrás de ella y trabo la puerta pensando que había alguien. Ella no paraba de llorar. Y al preguntarle qué le pasaba, dijo que en el momento que estaba tendiendo el pantalón, del otro lado de la soga, muy cerquita, vio a un hombre parado que la miraba fijo y que era normal, salvo por sus ojos, que eran completamente negros. Y algo más, las manos deformadas. Dice que tenía las uñas muy largas. Lo primero que se me ocurrió decirle es que lo había imaginado, pero ella estaba segura de lo que había visto. Me quedé allí con ella
tratando de tranquilizarla. Dejó de llorar luego. Y por esa noche no volvió a ocurrir nada. Me quedé acompañándola, por supuesto. Al día siguiente, otra vez, llegada la noche, ocurrió algo. Dormíamos los tres en mi cama, con la televisión encendida. En realidad, mis dos hijos se durmieron antes que yo, y yo dejé la tele encendida porque me sentía acompañada. Y al rato me dormí. Unos minutos después me desperté, no sé cuánto tiempo exactamente habría pasado, porque sentí algo en la espalda. Volví a sentir, como si alguien me tocara la espalda. Yo estaba de frente a mis hijos, entonces sabía que no eran ellos. Sentí pánico en ese momento y no pude darme vuelta. No quería gritar para no asustar a mis hijos. Sentía que alguien me pasaba la mano por la espalda, pero con las uñas. Sentía claramente. Un frío intenso corrió por todo mi cuerpo. En un momento de un salto, me puse boca arriba y vi la silueta de un hombre, tal cual lo había descrito mi hija la noche anterior. Es una sensación que aún hoy no puedo quitarme de la espalda. Me preocupé mucho porque estos sucesos habían comenzado a pasar seguido en casa. Y entonces comencé a consultar con amigas, con familiares. Recuerdo que por unos días todo estuvo tranquilo, hasta que en la noche del jueves 23 de enero pasó algo que cambió nuestras vidas. Estábamos los tres en la cocina. Yo les preparaba de comer y ellos miraban televisión. Lo recuerdo claramente. En un momento, por un reflejo del vidrio que daba hacia el fondo, veo pasar a alguien y me quedé paralizada, pero no quise decir nada para no asustarlos. En eso, sentimos algo chocar contra el vidrio de la cocina, pero no veíamos nada. Yo me acerqué hasta la llave de la luz y encendí la luz del fondo. La dejé prendida. Nos sentamos a comer y al terminar, mi hija estaba sentada de espaldas al fondo y se dio vuelta muy rápidamente porque algo le llamó la atención. Todos miramos, lo mismo que ella estaba mirando. Era una de esas mariposas negras, grandes, que chocaba contra el vidrio. Lo extraño es que esta mariposa entró, no sé por dónde, porque estaba todo cerrado. Fue como si traspasara el vidrio y fue directo a ella y la chocó. Al momento que esta mariposa la chocó, yo vi alrededor de ella algo oscuro, como un humo que se metió en su cuerpo. Y ella suspiró muy fuerte y se quedó mirándome sin poder hablar. Yo le preguntaba qué le pasaba, por favor que me responda, pero ella no respondía nada y respiraba agitada. Hasta que en un momento, aparentemente, se tranquilizó. La llevé a la cama y se durmió. Yo me quedé toda la noche despierta junto a ella y veía cómo se quejaba toda la noche, se quejó. Estaba inquieta todo el tiempo, se movía mucho. Apenas amaneció, la llevé al médico para que la revisara. No le encontró absolutamente nada. Y la verdad es que aparentemente estaba bien, solo que un poco decaída. Al menos yo la notaba así. Pero desde aquella noche comenzó a comer menos, cambió su forma de ser. Ella era una persona muy
extrovertida, hablaba mucho. Y desde aquella oportunidad comenzó como a recluirse, a hablar muy poco. Estaba gran parte del día encerrada en su pieza. Unos días después, escuché ruidos ya de madrugada y al salir de la pieza, la encontré sentada sobre la mesa y alrededor suyo, lleno de tierra, y ella comiendo de esa tierra. La levanté sin pensarlo, la llevé al baño, la duché. Asustada. Y sentí que despertó. Yo me puse a limpiar toda la cocina y le pregunté qué hacía ella. Y ella me decía que nada, que no sabía cómo llegó allí. Por momentos la veía muy asustada y por momentos como extraviada. Después revisé el fondo y no había en ningún lugar que tuviera la tierra removida. Es decir, esa tierra no había salido del fondo de mi casa. No sé de dónde. Durante los días siguientes ocurrieron cosas inexplicables. Yo los llevaba a dormir conmigo para tratar de protegerlos y cerraba la puerta de la pieza con seguro. Dejaba la televisión encendida. En una oportunidad me despierto porque sentía algo extraño y ella estaba sentada en la cama, pero hacia los pies. Y hablaba con alguien. Yo pensé que sería una pesadilla, pero al prender la luz, la vi despierta, llorando, con el rostro demacrado y el cabello lleno de trencitas bien apretadas, algo inexplicable. Yo trataba de que me diga qué le pasaba, pero ella no hablaba, solamente lloraba. No me explicaba cómo había podido hacerse aquellas trencitas. Y entonces me puse a desarmar las trenzas que tenía en su cabello. Y era muy difícil, estaban muy apretadas. Al día siguiente, asustada, muy preocupada, hablé con mi mamá y le conté lo que había pasado. No encontraba una explicación lógica para todo esto. Mi madre me dijo lo mismo que me dijeron todos a quienes les comenté en aquel momento, que hiciera bendecir la casa. Pasaron 5 días hasta que conseguí que un sacerdote fuera a mi casa. Mientras, en esos días, pasaron cosas horribles. Ellos dormían siempre conmigo y la puerta cerrada. Pero una noche me desperté con sus gritos y al despertarme vi que ella no estaba en mi cama. La puerta de la habitación estaba abierta y los gritos venían de la cocina. Salí de mi habitación y cuando fui hacia la cocina no podía abrir la puerta. Estaba como trabada, era como si alguien la sujetara desde el otro lado. Hasta que yo en voz alta dije, Dios mío, ayúdame, y de pronto la puerta se abrió. Es como si la hubieran soltado. Y mi hija dejó de gritar. Cuando entré a la cocina, estaba en el piso acostada y llena de gusanos a su alrededor. Me dio mucho miedo aquella imagen, pero la levanté sin dudar en mis brazos, la metí al baño y mientras la bañaba me di cuenta que sus cabellos de nuevo estaban llenos de trencitas. Cuando me puse a desarmarla, mi hijo entró
corriendo, porque dice que las ventanas y las puertas se abrían y cerraban solas. Salí y vi claramente cómo la ventana de la cocina que daba hacia el costado se abría y se volvía a cerrar como si alguien lo hiciera a propósito. Sin dudarlo, aquella noche me fui a casa de mi mamá, le conté todo lo que estaba pasando y aquella noche nos quedamos rezando hasta que mis hijos se durmieron. Yo me acosté con mi hija y mi mamá y mi hermana en la otra pieza con mi hijo. Aquella noche durmió un poco más tranquila, pero al día siguiente, ante la mirada asombrada de mi familia, vimos que tenía nuevamente el cabello todo con aquellas trencitas muy apretadas. Mi mamá entonces me miró con mucha preocupación, recuerdo aquella mirada. Mi hija comenzó a bajar de peso, estaba muy demacrada. Ya la habíamos llevado varias veces a la iglesia, pero nada cambiaba, seguía perdiendo peso e incluso en casa de mi mamá le ocurrían cosas inexplicables. Una noche, como a las 3 de la mañana, escucho los gritos de mi mamá que me llamaba, desesperada, asustada. Al despertarme, me doy cuenta que mi hija no estaba en la cama conmigo y entonces corro a la pieza de mi mamá, que estaba horrorizada, abrazando a mi hija. Y me decía que había ido al comedor porque escuchó que alguien hablaba y vio que mi hija estaba sentada en la silla y detrás de ella un señor muy alto, con las manos deformes, tocándole el cabello. Cuando la vio, llamó a mi hija por su nombre. Ella se dio vuelta y cayó al piso como si la hubieran empujado. Pasaron los días y todo empeoraba. Una noche, días después de ocurrido esto, nos quedamos vigilándola para que pudiera dormir. O al menos esa era la intención. Porque a la madrugada me venció el sueño y al rato me desperté sobresaltada. No la vi en la cama. Salí corriendo de la habitación hacia el comedor primero, llamando a mi mamá desesperada y a mi hermana. Y la encontré sobre la misma mesa donde la había encontrado con tierra, pero esta vez ella había hecho sus necesidades en esa mesa y se ensuciaba ella misma. Y lo que es peor aún, vi cómo comía sus propios excrementos. Yo me puse a llorar desesperada y llamé a mi mamá, a mi hermana, la llamaba a grito. Fue segundos lo que tardaron en venir. Entre las 3 pudimos agarrarla, bajarla de la mesa, higienizarla. Y mientras, mi hijo, que estaba parado en la puerta del baño, miraba asustado y nos decía que veía claramente que una silla de la cocina se corría, se movía sola y que una sombra caminaba por allí. Al día siguiente, hablando con una amiga de mi mamá, me recomendó que fuese a buscar a un sacerdote que ya no pertenecía a la iglesia, pero que curaba. Llamé a un primo mío que vino en su vehículo. Lo buscamos toda la tarde.
hasta que por fin pudimos dar con él. Este hombre era ya viejito y caminaba con alguna dificultad. Nos atendió muy amablemente, me consoló porque yo lloraba desesperada. Y luego de contarle lo que estaba ocurriendo, lo que había pasado en todos esos días, me pidió que lo lleváramos a mi casa y por supuesto que así lo hicimos. En el viaje iba contándole las atrocidades que habían sucedido en mi casa. Cuando llegamos, apenas él entró en la casa, mi hija se transformó. Se puso muy agresiva y no paraba de gritar insultos, insultos. Él solo la miraba y le hablaba obviando aquellos insultos. Nos pidió entonces que la lleváramos a la pieza. Desde afuera se los escuchaba. Él oraba en voz alta y le hablaba a ella. Mi hija solamente hacía unos ruidos extraños, se quejaba, lloraba. Hasta que en un momento, cuando este sacerdote leía o rezaba una oración, escuché una voz extraña. No era ni la del padre ni la de mi hija. No pude entender lo que decía. Este señor, el sacerdote, salió de la habitación, nos pidió que algunos nos quedáramos con ella, cuidándola, y que lo lleváramos hasta su casa. Fue mi primo quien lo llevó, yo me quedé con mi hija, que estaba desconocida, muy inquieta, insultaba, gritaba todo el tiempo. Casi no podíamos sujetarla con mi mamá, con mi otro hijo, con mi hermana. Como a la hora aproximadamente, volvió aquel sacerdote con mi primo y nos pidió que lo acompañáramos a orar. Todo esto pasaba en la habitación. Mi hermana salió de la casa con mi otro hijo para que no quedara tan traumatizado. Yo recuerdo que nos paramos alrededor de la cama, mi mamá y yo hacia los pies, mi primo también, y el sacerdote a su lado, tomado de la mano, y comenzamos la oración. Ella se retorcía en la cama de una manera que a mí me impresionaba. Por momentos parecían movimientos imposibles para una persona. Mientras avanzábamos en la oración, se ponía peor hasta que este sacerdote comenzó a tirarle agua bendita sobre la cama y sobre ella en señal de la cruz. Y ella se paró de un salto. Nos pidió que la sujetáramos y con mucho esfuerzo pudimos acostarla. Entre otras cosas, la hizo tomar agua bendita. Fue entonces que comenzó a vomitar bolas de gusanos negros con un olor asqueroso. Vomitó muchas veces esta porquería, tanto que a mí comenzaron a darme arcadas y me sentí descompuesta. Ella vomitó hasta quedarse sin fuerza, como rendida, durmiéndose. El sacerdote siguió orando. Nosotros lo acompañábamos y luego de un rato nos indicó que la bañáramos, la acostáramos y le puso un rosario. Así lo hicimos nosotros, la bañamos. Él se quedó acompañándonos. Cuando ya estaba más tranquila, él solo se sentó a su lado y oró casi por 2 horas. En un momento en el que yo fui a llevarle agua para él, vi que él ponía la mano sobre la frente de mi hija
Y al igual que antes había visto como una sombra entrar en ella, aquella noche que estábamos sentados en la cocina, esta vez la vi salir. Y de pronto una mariposa apareció en la habitación. Este sacerdote simplemente me miró, yo lo miré asustada, sorprendida. Recuerdo que salió por la ventana y él se quedó mirándome sin decir nada. Creo que los dos comprendimos que aquello era un espíritu maligno. Desde ese día comenzó lentamente a recuperarse. Aquel sacerdote continuó yendo a mi casa por más de unas semanas, hasta que mi hija se puso bien. Nosotros nos fuimos de aquella casa, por supuesto, nunca más volvimos. Seguía despertándose con trencitas en el cabello cada tanto. Nosotros no volvimos a escuchar ni volvió a tener episodios parecidos a los que ya habían pasado, pero muchas veces se despertaba y tenía todo el cabello cubierto de esas trencitas. Cansada de todo esto, ella misma se cortó el cabello muy pero muy corto para evitar que le sucediera otra vez. Y así se lo mantiene corto desde hace mucho tiempo, sabiendo que es algo sobrenatural, que tal vez sea un demonio sin dudas quien hacía esto.